tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el doctor Francisco Galán. Él es catedrático e investigador en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Filosofía y ha trabajado el tema del nuevo realismo, del cual nos va a hablar en esta entrevista. Pues, doctor, muchas gracias por aceptar y mi primera pregunta sería, ¿qué es el neorrealismo? Pues gracias. Bienvenido al auditorio en la tarde, en el día, en la noche, en la intemporalidad del Internet. Pues la denominación nuevo realismo es un poco equívoca. Hay como dos olas o dos movimientos que surgieron con esta denominación, no aceptada por todos. Es un poco como sucedió con el existencialismo, que muchos autores existencialistas no aceptaron luego el término, o la misma posmodernidad, que tampoco fue un nombre que aceptaran todos. Hay una primera generación que se reunieron en una conferencia en Inglaterra en 2007, donde para ponerle un cierto nombre común, usaron el nombre de realismo especulativo. El autor que dominaba eran 4 autores muy diferentes entre ellos. Un autor francés muy importante en esta corriente que es Quentin Meillassoux. Está también un filósofo norteamericano, Graham Harman. Y 2 autores que ya se han perdido un poco respecto a la corriente, que son Ian Hamilton Grant y Ray Brassier, muy diferentes. Y desde ese primer encuentro, pues quedó claro que tal vez había pocas cosas en común. Pero en ese primer encuentro dominó mucho este filósofo francés Meillassoux, que tiene un libro que se llama Después de la finitud. Y ahí surgió una idea un poco técnica que se le llama romper el correlacionismo. Sería tratar de pensar más allá de la correlación sujeto-objeto, en la que desde la filosofía kantiana y luego también con la misma fenomenología, parece que estamos inmersos. No podemos pensar nada si no es pensando también desde nuestra subjetividad. El realismo especulativo, por ponerle un nombre, quería de alguna manera volver a ser ontología, poder volver a hacer un discurso del ser, sin tener que evadir tanto los preámbulos, llamémosle epistemológicos. Pero es un poco equívoco lo que estoy diciendo, porque no vale absolutamente para todos. Hay una segunda oleada, que es donde se va a popularizar el nombre nuevo realismo. Y son 2 autores los principales. Es Mauricio Ferraris, que se reúne con un filósofo que ha sido como el rockstar de la filosofía, que es Marcus Gabriel, que es el que yo trabajo un poco más. Marcus Gabriel es un filósofo alemán muy joven, el más joven en ocupar una cátedra en Alemania desde Schelling. A los 28 años ya era el profesor, que digo en Alemania, pues que tienen de adjuntos a doctores ya grandes de mi edad, ¿verdad?, que apenas si tienen la oportunidad de llegar. Es realmente notable el caso de Marcus Gabriel. Bueno, Mauricio Ferraris, que es el que tiene el libro Manifiesto del Nuevo Realismo, que digamos yo creo que es el que más ha contribuido a difundir el nombre Nuevo Realismo. Ahí en ese libro Ferraris comenta cómo en una reunión, da la hora, la fecha, estaba planeando con Marcus Gabriel un encuentro importante en la Universidad de Bonn, donde está Marcus Gabriel. Pues cómo surge la idea de llamarle nuevo realismo. ¿Qué quiere un poco decir con el nombre? Y también qué tiene un poco que ver con el anterior movimiento. Yo suelo decir que hoy la filosofía en general está atrapada como entre 2 corrientes que le han restado mucho punch a la filosofía. Por una parte está la postura que llamamos naturalismo, que es la postura que piensa que
el verdadero conocimiento de la realidad pues se produce en las ciencias naturales. Y que la filosofía lo que le toca es de alguna manera hacer un tipo de trabajo parecido al de las ciencias naturales. Como vemos, son refritos de la posición desde Comte, de lo que fue el positivismo lógico, pero sigue estando esa corriente muy vigente, sobre todo en el mundo anglosajón. Sabemos que pues uno de los grandes escándalos de la filosofía hoy es que sigue dividida en dos imperios, el imperio de los filósofos analíticos y el imperio de la filosofía continental, como le llaman los mismos filósofos analíticos a la continental. Ya no está tan presente el marxismo, que en algún libro, cuando se llamaba Filosofía Contemporánea, de Ferrater Mora, él llegó a hablar de que había tres imperios, porque tienen como sus organizaciones, sus institutos. Entonces, claro que en la filosofía analítica hay de todo, de chile, de dulce, de manteca, pero en general, hay un cierto talante que podríamos llamar naturalista. Repito, no quiero caricaturizar, pero sí una opción filosófica sería el naturalismo, lo cual es un poco pues, la parálisis de la misma filosofía. Y especialmente la filosofía continental había caído en el otro extremo, que le podemos dar el nombre de la posmodernidad, de la relativización del pensamiento, del señalar que, como Ferraris le gusta decir, tomar la frase de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. Y entonces señalar que la filosofía no tiene un papel que decir respecto a la realidad, por tanto no sería posible hacer un discurso ontológico. Frente a ese impasse, me parece que hay autores que se colocan más como oposición a uno de estos frentes. Por ejemplo, Mauricio Ferraris claramente se quiere, con su denominación Nuevo Realismo, él pretende marcar su ruptura con la posmodernidad. Mauricio Ferraris venía de la hermenéutica, de una hermenéutica radicalizada, de su amistad y su pertenencia, digamos, al grupo de Gianni Vattimo, que, como sabemos, pues extendió esta idea del pensamiento débil como lo propio del pensamiento de nuestra época. Entonces, es muy claro, si leemos el libro de Mauricio Ferraris, El Manifiesto del Nuevo Realismo, es muy claro que él quiere salir de este impasse donde tampoco no podemos hacer filosofía, porque todo se reduce a hablar de la subjetividad humana y de que no podemos ir más allá de esa subjetividad. Ferraris entonces opone incluso la palabra epistemología a la palabra ontología, y él dice que queremos hacer ontología, que ya no queremos estar hablando nada más como del conocimiento, con lo valioso no que tenga esta postura. En cambio, Marcus Gabriel, que es un filósofo, pues como dije, un rockstar, porque además es un gran divulgador de la filosofía, su libro más provocativo, muy bien escrito, y pues pensando para un público no especializado en filosofía, sino un público culto, pero amplio, tiene un libro muy provocativo que se llama ¿Por qué no existe el mundo? La portada en el inglés es muy bonita, tienen a un unicornio en la portada, de la cual pues va a hablar mucho Marcus Gabriel en ese libro, de la existencia de los unicornios. La filosofía de Marcus Gabriel pues es un poco más complicada, más elaborada. Me parece que su rival principal es este reduccionismo naturalista. De sus últimos libros, por lo menos al español, ¿verdad? También ahora saca un libro que se llama Yo no soy mi cerebro, que pretende continuar esta línea de oposición al nuevo realismo. Perdón, esta línea de oposición al naturalismo.
Entonces, ¿cómo definiría el nuevo realismo? Pues como un intento de que la filosofía recuperara el discurso ontológico frente a dos tradiciones que le habrían negado esta posibilidad ontológica, que serían la posmodernidad, tal vez mal entendida, pero entendida como esta imposibilidad de hacer ontología por el pensamiento débil, por lo menos si la caracterizamos con Gianni Vattimo. Y el otro extremo, como ya dije, sería el renunciar al discurso ontológico por decir que solamente las ciencias conocen la realidad. Así caracterizaría entonces yo el nuevo realismo. ¿Y qué aportaría entonces esta corriente a la epistemología? Bueno, aquí también nos encontramos nuevamente con lo equívoco de la denominación nuevo realismo. Como dije, hay un motivo epistemológico de superar el relativismo posmoderno que se mezcla con el otro discurso de querer hacer ontología. Incluso los autores del realismo especulativo, de los que mencioné de la primera generación, ellos más bien lo que intentan es hacer ontología. Y una ontología, por ejemplo, en el caso de Meillassoux, pues materialista, también se le ha denominado materialismo especulativo. Hay un libro, por ejemplo, que habla del giro especulativo. Entonces, los autores que sí se ocuparon más de la epistemología, porque para algunos, aunque ahora les llamemos nuevo realismo a todo el paquete, a todos, para algunos, ¿verdad?, el centro del nuevo realismo no sería tanto lo epistemológico. Pero voy a hablar de Ferraris y voy a hablar de Marcus Gabriel, sobre todo, que repito, es a mí el que más me gusta y más me interesa. ¿Qué están planteando en la epistemología? Bueno, Ferraris está planteando poder ir más allá de las interpretaciones, poder volver a hablar de la realidad. Solo que Ferraris plantea una especie de vuelta a la sensibilidad como el gran vehículo que nos conecta con la realidad. Yo diría hasta con cierto realismo ingenuo de esa idea de pensar que lo real es lo que está ahí ahora fuera. Ferraris quiere recuperar esta dimensión estética, sensible, de la impresión sensible, y ese intento me parece muy bien, pero me parece que le pone demasiado peso a la sensibilidad y es como muy receloso del papel de lo conceptual. Entonces, por ejemplo, uno de sus criterios de realidad estaría en la posibilidad de interactuar con otros seres no humanos. Algo que quiere el nuevo realismo desde el movimiento anterior, con la búsqueda de romper la correlación, sería como pensar la realidad, pensar el mundo, no de una manera antropocéntrica. ¿Cómo sería la realidad aunque los seres humanos no hubiéramos nunca existido? En eso coincide pues con esfuerzos de Meillassoux. Entonces Ferraris pone este peso en la interacción con otros entes no humanos. Pone un ejemplo muy controvertido en su libro de Manifiesto del Nuevo Realismo, que es una pantufla, donde dice, bueno, ahí realmente está la pantufla, entonces puede venir una cucaracha, puede venir el gato, y el gato no va a estar atrapado en los esquemas conceptuales, por ejemplo, como diría Donald Davidson, sino el gato realmente está interactuando con algo real. Bueno, esta es la postura de Ferraris, muy respetable. Aquí ha habido la relación con autores realistas que no han estado de moda, pero que son, me parece, mucho más, que han pensado este tema con más profundidad. Por ejemplo, está el caso de Javier Zubiri, un autor que no es tan conocido, pero que es un autor de una solidez extraordinaria. Y uno de los autores del nuevo realismo, Graham Harman, de la primera generación, como dije, pues sí cita a Javier Zubiri. A mí me gustaría que Ferraris
conociera o leyera más la obra de Zubiri, porque entonces ahí encontraría este reclamo que él quiere a la sensibilidad, pero también poniendo en su justo precio y en su justo papel al papel de los conceptos, porque finalmente pues no se puede caer en la ingenuidad de pensar que estamos hablando de la realidad allá afuera sin que estemos hablando nosotros los que estamos hablando, por más que se quiera romper este correlacionismo. Más profundo me parece en su propuesta epistemológica. Bueno, es curioso, hago también un pequeño paréntesis sin querer caer mucho en la historia, pero en este primer momento de estos 4 primeros autores que se juntaron, también empezaron a querer entrar o en un movimiento como más amplio, 2 filósofos analíticos muy importantes que están intentando, o que intentaron en su momento, una vuelta a posturas realistas. Ellos son Hilary Putnam, un autor que va a ser muy importante en Gabriel, queriendo defender este realismo, pero sin caer en equiparar realismo con cientificismo, con naturalismo, porque parece que otra vez ese es el impasse en el que nos movemos. La posmodernidad relativizante enfatizaba la interpretación, los esquemas conceptuales, y entonces era, o se colocaba una postura como no realista. En cambio, el realismo se lo dejaban al cientificismo. Putnam es un autor que trata de abrir la múltiple descripción de la realidad. No hay una única descripción de la realidad. Entonces está su libro muy famoso, The Many Faces of Realism, las 1000 caras del realismo, que va a ser muy importante en Gabriel. Y hay otro autor muy importante que también iba como en ese barco, pero luego ya no quedó en ese barco, que es Paul Boghossian. Paul Boghossian tiene un libro extraordinario que se llama Miedo al conocimiento. Boghossian estaba planteando, pues, salir claramente del rechazo del relativismo, donde se llega a posturas extremas. Bueno, a mí me han dicho que luego tal vez caricaturizo demasiado, o que soy muy injusto, pero está la famosa controversia que sacó Bruno Latour, un autor del cual Graham Harman le dedica un libro. Bruno Latour llegó a decir, en el caso de Tutankamón, que si viniera la pregunta, bueno, ¿de qué murió Tutankamón? Entonces él diría, bueno, nosotros diríamos que murió de tuberculosis, pero en cambio el egipcio diría que murió de la maldición de Osiris. Entonces si preguntáramos, bueno, ¿realmente de qué murió Tutankamón? Pues otra vez, bueno, para los egipcios, de la maldición de Osiris, no sé, no sé, perdón en mi ignorancia, ¿verdad? O, no, murió realmente. Entonces, como si este relativismo nos llevara a poner en el mismo nivel el discurso científico de otros. En el naturalismo solamente está el discurso científico y descalificamos al discurso, llamémosle así, del sentido común. El discurso del sentido común de las distintas culturas, porque no hay un único sentido común. En cambio, en el otro, por querer ser pluralista, nos vamos al pluralismo relativista. Cómo salir de un monismo epistemológico, dogmático, sin caer en este pluralismo relativista. Y es ahí donde aparece este autor, Marcus Gabriel. Marcus Gabriel, yo lo escuché aquí, yo escuché hablar de nuevo realismo, porque lo trajeron aquí a la Ibero. Es muy curioso, en México, uno de los autores que más ha trabajado el nuevo realismo es Mario Teodoro Ramírez, nuestro amigo Mario Teo, gran filósofo, que está en la Universidad Nicolaita, en Michoacán, en Morelia. Él justo escuchó a Marcus Gabriel el mismo día que yo tuve pues la dicha de escuchar a Marcus Gabriel, y Mario Teo quedó muy entusiasmado con esta nueva propuesta. Luego él ha profundizado más, por ejemplo, en Quentin Meillassoux, es de los autores que más le gustan a él. Entonces Mario Teo ya sacó su libro, El Nuevo Realismo, donde trata con varios autores, no solamente él, tratan de presentar varias corrientes. Pues yo también escuché por primera vez a Marcus Gabriel. ¿Qué enseña Marcus Gabriel? Que
que me pareció pues muy convincente. Marcus Gabriel explica que no hay una única postura que tenga el monopolio de lo que es la realidad, que no hay una única descripción correcta de lo que es la realidad, pero que no todas las descripciones, no todas las afirmaciones son verdaderas. Entonces, por decirlo así, la manera como nosotros hablamos de la realidad, y la realidad es algo que no depende solamente de lo que los humanos digamos, esa manera de llegar, no de llegar porque siempre estamos en la realidad, pero esa manera de describir correctamente la realidad sería el juicio verdadero. Para Marcus Gabriel no hay una única manera de hacer juicios verdaderos. Los juicios verdaderos se hacen en distintos campos. Los términos juegan en campos de sentido, en campos semánticos, recuperando ciertas nociones que había enseñado Frege. Pero para Marcus Gabriel no es solamente una manera de hablar, o no solamente son campos semánticos, tienen que ver con campos de sentido de lo real. Esa es la tesis central de Marcus Gabriel. ¿Por qué no existe el mundo?, dice Marcus Gabriel, porque el mundo sería una especie de conjunto donde nosotros colocaríamos todo lo que existe. Y todo lo que existe sería descrito desde una única manera, que sería, por ejemplo, la ciencia. Entonces, si yo pregunto, ¿los unicornios existen?, se me dirá que no existen, porque me van a decir que en el mundo, en ese gran conjunto donde está todo lo que existe físicamente, van a decir que no aparecen los unicornios. Y Marcus Gabriel, en este ejemplo provocador, dice, pues perdónenme, aunque hubieran sido ya, si nos hubiéramos extinguido los seres humanos, y vinieran unos marcianos antropólogos a estudiar lo que era la cultura humana, pues verían, por ejemplo, las películas de unicornios, o podrían ir a la literatura de los unicornios, y entonces tendrían que explicar la realidad de los unicornios. Decir que los unicornios no son reales no es cierto, dice Marcus Gabriel. Los unicornios, por ejemplo, existen en esta película del último unicornio, que por cierto yo no he visto. Marcus Gabriel, entre paréntesis, ¿verdad?, se la pasa poniendo ejemplos de series de televisión y de películas, y luego pues, series que sí ha visto uno, otras no, luego yo me compro de las que menciona porque la verdad son muy buenas, y eso es algo peculiar de él. Entonces, ¿existe el Pato Donald? Pues claro que existe. ¿Existe el Partido de la Revolución Democrática? Pues claro que existe, pero no existen en el mismo campo de sentido. ¿En qué consiste entonces la realidad del Pato Donald o la realidad del Partido de la Revolución Democrática? Bueno, pues en las afirmaciones verdaderas que podamos hacer sobre ellos. Y esas afirmaciones dependen de un campo de sentido que no depende de nuestros criterios, por decirlo así, subjetivos, sino, tomando la idea de Wittgenstein, esos campos son como reglas, como juegos que se abren y que se dan. Esa es la idea provocadora, que ha vuelto entonces a sacar, no sé qué tan nuevo, ¿verdad? Eso también ha sido criticado, que si la apelación nuevo realismo. Pero bueno, Marcus Gabriel ha sacado el tema de la verdad para no caer en el reduccionismo cientificista, pero para no caer tampoco en el pluralismo relativista. Marcus Gabriel defiende una ontología plural, pero tampoco no es la pluralidad de lo que a cada quien se le ocurra o quiera, o perdone la palabra, se le pegue la gana pensar que así es. Ok, ¿qué distinguiría a este realismo, neorrealismo anglosajón del italiano? Bueno, en el anglosajón pues colocaríamos a Marcus Gabriel, aunque, ¿verdad? Eso es lo que lo distinguiría a él, y ya lo platiqué, su diferencia respecto a Ferraris. Creo que ahí podríamos contestar un poco la pregunta. Claro. Y por último, también se habla de que la hermenéutica analógica es una manifestación o una expresión de un nuevo realismo. ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, a mí me parece que la propuesta de Mauricio Beuchot sí se puede colocar en el espíritu, en el tono general de esta línea, ¿verdad? Que sostenía Mauricio, que ha siempre dicho con su hermenéutica analógica, que él se quería situar entre estos dos extremos, entre el extremo reduccionista, que Mauricio le llama univocidad,
de pensar entonces que hay una única manera de hablar, una única descripción, una única manera de, pues, de referirse a la realidad, y lo que sería la equivocidad. Mauricio retoma pues la idea de Aristóteles, lo ente se dice de varias maneras, retoma, claro, la tradición de la analogía medieval, de entender que lo ente, vamos a decirlo en el terreno de Marcus Gabriel, pues juega en distintos campos de sentido. ¿Qué tan cerca o no estaría Mauricio de la postura de Gabriel? Pues tal vez para Mauricio la postura de Gabriel se centra mucho, se va demasiado a la equivocidad. Eso ya sería cosa de discutirlo. Marcus Gabriel viene de ser es un gran especialista, conocedor del idealismo alemán, especialmente de la obra de Schelling y del Schelling tardío. Entonces Marcus Gabriel está haciendo una apelación, por ejemplo, schellingiana, en cierta recuperación del mito, y de no entender a la razón como una razón unificadora, absorbente, que acabáramos un poco hegelianamente en un único discurso. A mí me parece que perfectamente se podría ver en consonancia. Ahora estoy dirigiendo una tesis sobre la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, y justo está trabajando, este alumno, ¿verdad?, está trabajando pues esta relación con la hermenéutica analógica. Ok, pues muchísimas gracias, doctor.